he sido deportado por primera vez en mi vida. Hemos sido perseguidos e intimidados en Marruecos y esta es la historia. Hoy me dirijo a un país que por primera vez en mi vida realmente tengo serias dudas de si voy a poder entrar o no, de si me van a dejar entrar o no. Y el territorio en cuestión es el Sáhara Occidental. Un territorio en disputa, ocupado y de facto controlado por Marruecos durante los últimos 50 años. Resumiendo brevemente la historia reciente del Sáhara Occidental. En la década de los 70 era la provincia 53 de España y los saharauis tenían nacionalidad española, pero España empieza a sufrir presión internacional para descolonizar el territorio y a la vez empieza a surgir un movimiento independentista que cristaliza en el Frente Polisario. Los acontecimientos toman un giro inesperado en 1975. Franco tiene los días contados. En España reina la incertidumbre ante un posible cambio de régimen y varios actores internacionales presionan para sacar ventajas de la situación. En noviembre del 75, Marruecos inicia la Marcha Verde, por la que 300.000 civiles invaden el Sáhara a pie. Y ahí es cuando España decide hacer las maletas y salir de ahí sin terminar el proceso de descolonización. Semanas más tarde se firma en Madrid el acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania, donde se acordó que estas últimas dos se repartirían el territorio saharaui. El acuerdo fue inmediatamente descalificado por la ONU, que sigue viendo a España como administradora del territorio y responsable de su descolonización. A la vez, da comienzo la guerra en el Sáhara Occidental, entre el Frente Polisario, para entonces ya legítimo representante del pueblo saharaui, y Marruecos y Mauritania, aunque estos últimos se retirarían pronto. Marruecos masacra y arrasa todo lo que pilla por el camino, y muchos saharauis huyen en busca de asilo en Argelia, donde se establecen en campamentos de refugiados. La guerra del Sáhara se prolonga hasta 1991, cuando se firma un alto al fuego debido principalmente a la incapacidad del Frente Polisario de seguir avanzando. Marruecos había terminado de construir un muro que separaba el territorio del Sáhara Occidental en dos. Se acordó un referéndum de autodeterminación que nunca se llevó a cabo. Marruecos se negó a realizarlo y lo pospuso en varias ocasiones, mientras envía cada vez a más marroquíes al Sáhara en un intento de marroquinizarlo por si se vieran obligados a realizar el referéndum en algún momento. Mientras tanto, los saharauis que quedan ahí se han convertido en ciudadanos de segunda en su propia tierra, donde cualquier protesta o cuestionamiento al régimen es brutalmente reprimido. El Sáhara Occidental es considerado actualmente como la última colonia de África. Y bien, ¿por qué digo esto de que no sé si voy a poder entrar? Principalmente es por haber estado en Argelia, en los campamentos de refugiados, hace justo un año, donde grabé 2 vídeos denunciando esta situación abiertamente y donde incluso pude conversar 5 minutos con el presidente, con Brahim Ghali, el presidente de la República Saharaui. Entonces, obviamente, para Marruecos, si es que han visto esos vídeos, les resultaría bastante ofensivo. La duda es si a lo mejor estoy en alguna lista negra de Marruecos después de haber hecho esos vídeos. Pues bien, es probablemente uno de los sitios con menor libertad de prensa de todo el mundo. Marruecos estudia cuidadosamente a todo aquel que pretende entrar al territorio, aunque sea como turista, para asegurarse de que no tiene ningún tipo de relación con el movimiento saharaui. Este, por ejemplo, es un documento que recoge todos los expulsados del Sáhara Occidental por Marruecos desde 2014. Apenas 2 meses que van de año, 19 personas han sido expulsadas del Sáhara. Y la razón de viajar al Sáhara Occidental es completar un poco lo que empecé el año pasado. Realmente, los que lleven tiempo en el canal visteis que pasé en su momento cuando iba a Mauritania. Estuve en Dakhla un día y mencionamos el tema del Sáhara Occidental, pero muy por encima, no pudimos ver nada. Después del año pasado sí que estuvimos ahí bastante tiempo en los campamentos y sí que molaría poder conocer un poco el Sáhara Occidental de verdad. Bien, así que ese es el objetivo, si nos dejan entrar, explorar un poco y conocer a algunos de los saharauis que todavía viven ahí y en qué condiciones. Bueno, buscando la puerta ya, vamos bien de tiempo y ahora sí que me voy a encontrar con mi compañero para este viaje. Señoras y señores, Asier, periodista navarro, que lo conocí el año pasado en Tinduf, en los campamentos saharauis. Sí, buena gente, buena gente. ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué dices? Bueno, ¿entramos o no entramos? Yo creo que sí. Yo pensaba que no, pero como te he dicho antes, estamos viendo a bastantes blanquitos por ahí como turistas, con sus camisas, personas mayores que van un poco, parece, de turisteo. ¿Tú venías al aeropuerto pensando que no entrábamos al Sáhara hoy? Yo lo veía difícil, ahora lo tengo un poquito más claro, igual sí. Yo al revés, yo estaba muy confiado hasta hace 2 o 3 días. ¿Y ahora? ¿Te has visto?
No sé, lo he empezado a pensar más y... Bueno, pero de hecho yo pensé que tú igual tienes más posibilidades de pasar. Porque ahora Marruecos, de hecho, lo que está buscando es que influencers y youtubers vayan para allá. Sí, sí, sí. Pero claro, tú igual... Como estás en Sahara Maratón y así, no sé. Lo único es que no hayan visto los vídeos del año pasado. Si no han visto eso, bueno, no va a haber problema. Ya veremos qué pasa. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, de momento no está tan lleno el autobús, ¿eh? Y aquí está nuestro avión. Si todo va mal, si todo va muy mal, esta misma noche estaremos aquí de vuelta. Qué caótica esta parte de aquí del aeropuerto, ¿eh? Tengo bastante curiosidad por ver cuánta gente habrá en el avión, ¿eh? A ver si es una ruta popular o no. Buenas. No hay poca gente en realidad, ¿eh? No va lleno como pueden ir muchos vuelos de Ryanair, pero sí hay bastante gente. Yo diría que está al 60-70% de capacidad. Esta es una nueva ruta que Ryanair ha abierto hace muy poco, con una frecuencia de 2 vuelos semanales y precios irrisorios de 40 € ida y vuelta. Otro paso más en el proyecto marroquí de convertir Dakhla en un paraíso turístico de playa y surf para ocultar la realidad de la población autóctona. Marruecos está invirtiendo mucho dinero en el desarrollo de proyectos urbanísticos y complejos turísticos para atraer a marroquíes y a extranjeros al Sáhara Occidental. Mira esto. Canarias, loco. Canarias. Eso significa que estamos cerca ya, porque si veis en un mapa, Islas Canarias está justo enfrente del Sáhara Occidental. Los famosos pesqueros 1, 2, mucha pesca, aguas muy ricas en pescado ahí por aquí. ¡Hostia! 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 ¿Será esto ya la península de Dakhla? Por favor, permanezcan sentados. Toma ya, y sí que lo veis. Qué barbaridad, es que es estrechísima, tío. Qué aterrizaje más loco este, es que literal el aeropuerto está en mitad de la ciudad. La hora de la verdad, ¿eh? Te lo juro que se me está empezando a acelerar el corazón. Entrar por el aeropuerto fue súper sencillo. Aeropuerto de Dakhla, y veis el banderón de Marruecos ahí ondeando. Pensamos que podrían llegar a darnos un poco de problemas. Incluso pensamos que era una posibilidad real e importante ser deportados a Inlacto y volver en el mismo avión de Ryanair de vuelta a Madrid. No pasó, sin preguntas raras en inmigración, nada. Bonjour. Turismo. No, dale mago. Troisième. Je travaille dans le marketing online. Marina Dreams Hotel. Merci beaucoup, monsieur. Pues nada, esto ha sido sorprendentemente fácil. ¿Has visto? Bueno, definitivamente hemos comprobado que nuestros nombres no estaban en ninguna lista negra de Marruecos. No. Lo cual es de agradecer. Yo creo que nos volvemos el miércoles con el vuelo de Ryanair. Yo creo que cuando vayamos con la saharaui ahí vamos a estar un poco ahí también. Ahí nos vamos a... Pero bien. A ver qué pasa. De momento vamos a dar una vuelta por aquí. Encontrar un sitio para sentarnos o lo que sea. Todo esto creo que es zona nueva al lado del aeropuerto. Barrios nuevos donde están construyendo un montón. Chalets. Si seguimos hacia allí bastante rato ya llegamos al centro de la ciudad, a la ciudad histórica. Se nota también que hay muy poca gente, es muy tranquila esta zona. Mira. Creo que esto tiene que ser la residencia de alguien importante, ¿eh? Los chalets que se está construyendo aquí la peña. Boulevard de Mohamed V. Está guapo, ¿eh? Y ahí podéis ver la continuación, ¿cómo llamarlo? Todo esto es la península y eso es como el continente. Entramos ahí en un bar, les decimos que si nos preparan un té saharaui. Otra bandera Marruecos por ahí. Ahí tienes la siguiente. Mira lo que le están haciendo al boulevard de Mohamed V, Obrero rezando. Mira este chalet de aquí, no sé exactamente qué es. Estaba pensando si era un consulado o algo por la bandera de la Unión Europea. Pero mira cómo se llama. Dar Río de Oro.
La cuestión es que Río de Oro es una de las dos provincias del Sáhara Occidental. Iglesia católica. Esto tiene que estar aquí desde los tiempos de la colonia. Esto capaz que lo construyera Franco incluso. Esta iglesia es parte de la escasa herencia española que queda en la ciudad, que Marruecos se esfuerza por borrar también, para vender más fácilmente su discurso de que el Sáhara históricamente siempre fue marroquí. Perpendicular al Boulevard de Mohamed V, Boulevard de Hassan II. Mira, tiene vidilla esta plaza. Y bueno, pues aquí empieza lo que es el paseo, el corazón de la ciudad. Aquí los carteles de publicidad son banderas gigantes de Marruecos. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el destino de nuestro hijo? Estuvimos toda la tarde paseando súper tranquilos, nada sospechoso, ninguna mirada, nadie que nos seguía. Yo creo que donde a lo mejor se empezó a torcer un poco fue cuando nos paramos por la tarde con esos saharauis que estaban ahí protestando por la desaparición de un familiar. Salam aleikum. ¿Me puedes explicar un poco qué le pasó a tu hermano? Sí. Mi hermano salgo aquí el mes 2021, mes 2, el día 7. Salió aquí a las 11 de la mañana, lleva con saco 140.000 euros casi. Se fue casi 2 horitas para pagar el móvil. Y fuimos nosotros, buscamos su coche. El coche, al final compramos el coche a las 5 de la tarde, al lado del mar, en la playa. Al final el coche está cerrado. Llamamos a la policía no quiere venir, 3 horitas no quieres venir. Lagbib Ahmed desapareció el 7 de febrero de 2022 por la mañana, a eso de las 11, en circunstancias misteriosas y sin motivos claros. Su familia aún no sabe si está vivo o muerto. Lo más turbio es que la última persona en ver a Lagbib se había puesto en contacto con la familia para ir a contarles lo que había visto, pero poco rato después su cadáver fue hallado desnudo en la playa. La policía sostiene que él mataría a Lagbib y se suicidaría después, pero esto no encaja con la autopsia realizada al cadáver. La familia dice que la policía no hace más que ocultar y destruir las pruebas que habían sobre el caso. El desaparecido era dueño de una tienda donde vendía ropa y zapatos españoles, y todavía a día de hoy su familia se junta todos los miércoles y sábados por la tarde para denunciar la situación. Mirad, estos eran los 2 locales del hermano de esta familia, que ahora están cerrados. No esperaba encontrar saharauis tan pronto. Después seguimos haciendo nuestras cosas, seguimos paseando por ahí, grabamos algunas cositas, nos dimos una vuelta. Y yo justo antes del primer evento destacable de ayer, es que justo antes de ir a cenar, estaba yo por sacar dinero en un cajero, cuando un grupo de policías secretas de paisano nos paran y dicen: documentación, por favor. Documentación, por favor. Dicen: no os preocupéis, son controles rutinarios, pero necesitamos identificaros. Y nada, estuvimos ahí unos minutos, ellos mirando el de dicen: ¿qué plan tenéis? ¿Qué vais a hacer? Y ya les dijimos: bueno, íbamos a estar 4 días aquí, pero al final hemos cambiado, vamos a ir a Ayun, porque queremos ver eso también. Esta noche tenemos un bus a Ayun nocturno. Y dicen: sí, ¿podemos ver los billetes? Decimos: sí, claro. Se los enseñamos el móvil, cogieron, le quisieron hacer una foto y ya está, luego nos dejan ir. Los huevos aquí, un momento. Tiene vida Dakhla por la noche, Mira el boulevard cómo está. Estamos ahora mismo haciendo porra. Asier dice que mañana por la noche estamos en España. Mañana por la noche estamos, y en cuanto toquemos a esa persona, en cuanto veamos a ese saharaui, 2 horas máximo. Desde que hay contacto... Esa es su apuesta. Ya no sabemos si nos llevan un rato siguiendo o no, son paranoias nuestras, pero a partir de ahora sí que vamos a estar identificados. El tema es que ellos saben que vamos para Ayun, y lo que decía Rafa, que al final no se han conformado con saber que vamos para allá, sino que se han pedido el sacar fotos de los billetes. 1 hora antes de esto, hemos estado en mitad del Boulevard Mohamed V, más el Boulevard más del puto centro. Hemos estado 20 minutos o media hora hablando con unos saharauis, haciendo fotos con ellos, todo ahí a la vista de todo el mundo. Siguiente objetivo: llegar al Ayun. Marguerite pour moi. Merci beaucoup. Después vamos al sitio donde teníamos que coger el autobús, que estuvimos a punto de perderlo, el autobús también. Por los pelos, pero salvada. C'est le cas. Merci beaucoup. Wow, esto tiene pinta de muy lleno, Bonne nuit. Bonsoir. Nos fuimos en el autobús y nada, sin ningún problema. Ya andábamos sobre todo así, diciendo: ya empezamos a estar identificados aquí, yo creo que no vamos a durar mucho. Yo creo que en cuanto nos juntemos con la saharaui,
inmediatamente después nos largan. Pero bueno, estamos en el autobús, intentamos dormir un poco, cada par de horas, hora y pico hay algún checkpoint. En varios, al menos 2 veces durante la noche se subió gente al autobús revisando la documentación de algunos pasajeros, pero muy por encima. A nosotros nos pidieron expresamente los pasaportes más de una vez. El segundo checkpoint de la ruta, segundo control de pasaportes. Aquí sí que nos han cogido y se lo han llevado a Garita a examinar los 5 minutos, pero ya está. Yo ya había viajado por Marruecos, ya sabía, esto era así también cuando yo estuve por aquí. Marruecos tiene simplemente un montón de checkpoints por la carretera. Son así, que 7 y pico de la mañana, ahí todos recién sobaos, me despierto y pum, estamos llegando a la Yun. Así es tú, estamos aquí, va, nos bajamos, nos toca bajarnos. Me bajo y me doy la vuelta a esperar a Asier, me ponía la sudadera porque hacía un poco de fresquito. Veo a Asier que está a punto de bajarse, pero se para y se vuelve para atrás. Y de repente me llama por el teléfono, por WhatsApp, y digo, ¿qué pasa? ¿Has perdido algo o lo que sea? Y ahí me dijeron que me quedara, cuando tú me viste a punto de salir, el conductor me dijo que parara un momento. El conductor me dijo que parara un momento y le dije, pero esto Ayun. Y me dijo, sí, Ayun, pero espera. Y me hizo un gesto como de siguiente. Entonces yo entendía que esta no era la parada, sino que íbamos a hacer una segunda. Yo tenía la intención de decirte, yo te pregunté, oye, ¿estás seguro que esta es la parada? O sea, yo no te llamé pensando que yo no podía salir, sino que tú te habías equivocado. Yo decía, bueno, en la Yun hay más de una parada y es la incorrecta, tipo a lo mejor estamos en la Yun Puerto y la siguiente es la Yun Ciudad. Nos subimos, nos hacen sentarnos de nuevo en el asiento. Aquí aún no sospechaba que se iban a torcer las cosas aquí, pero aquí era donde se iban a torcer de verdad. Nos sentamos y no me acuerdo exactamente qué nos dijo. Dice, que viajabais a la Yun, ¿no? Dijimos, sí. Dice, pues, bueno, vais a ir a Gadir. En cuanto escucho a Gadir, ahí ya se me ha iluminado. Te digo, ya está. Ya sé lo que está pasando. Nos están echando del Sáhara Occidental. Literalmente estamos siendo deportados ahora mismo. Joder, qué putada, macho. No me la esperaba, es que no me la esperaba ahora, y de esta forma. Así que demasiado simple para creer, pero bueno. Habían por lo menos 3 personas en el pasillo pendientes de nosotros. No hablaban inglés, estábamos chapurreando con ellos en francés, lo que podíamos. Y dice, no podéis quedaros aquí, lo siento, vais a tener que continuar hasta Agadir. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué motivo? ¿Qué pasa? Y dicen, no hay explicación, simplemente vais a ir a la Yun. Y ya todo frustrado digo, no estaba preparado, estaba medio dormido y no me esperaba que esto nos iba a pasar en este momento. Intento darle la vuelta al móvil para empezar a grabar y inmediatamente hace poner la mano así encima del móvil. Estaba muy espabilado este. Y él en cambio sí que estaba grabándonos con el... Enciende el flash del móvil y empieza a grabar un vídeo. Y nos dice en francés, vous êtes des personnes indésirables, vous êtes indésirables, algo así como, sois personas indeseables, no podéis quedaros aquí. Y nosotros, ¿pero qué estás diciendo? Estamos de turismo, no sé qué, y ya tratando de... Porque pensamos, a otros periodistas que recientemente, en las últimas semanas, han deportado del Sáhara Occidental también, como que les habían hecho la deportación formal, les habían llevado al aeropuerto, les habían hecho firmar un documento de deportación. Nosotros nada, simplemente nos iban a... que continuáramos con el bus para adelante, y nosotros tratando de insistir un poco, pero bueno, ¿cuál es la explicación? ¿Qué vamos a hacer nosotros en Agadir? Le he dicho, ¿qué pintamos nosotros en Agadir? ¿Qué vamos a hacer en Agadir? Le he dicho, y me dice, bueno, ¿y qué ibas a hacer en la Yun? Le he dicho, bueno, pues turismo. Y dice, sí, turismo. Y dice, no, sabemos que no, sabemos que tenéis vuestra propia agenda, y por eso no vais a bajar aquí, sois personas indeseables. Personas indeseables lo ha dicho 3 o 4 veces. Y después de decirlo de que tenéis vuestra propia agenda, un momento después han mirado a Asier y le han dicho, tú has estado en Tinduf, ¿verdad? Estuviste en Argelia hace poco. ¿Qué le podía decir ahora? Dijeron varias veces que tú has estado en Tinduf, ¿verdad? Tú has estado en Tinduf. Que Tinduf, sí. Para que tengáis contexto, es donde se encuentran los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, donde yo estuve 6 meses. Negarse no tenía sentido. La habían encontrado esa información y ya está, no había nada que hacer ahí. A mí no me han dicho nada de eso, ya no sé si no lo sabían, que yo había estado ahí también o qué,
pero se lo han dicho así. Esto trastocó todos los planes que teníamos para el Ayun, donde habíamos quedado con Enna, una activista que tenía muchas ganas de hablar con nosotros para contarnos sobre su situación. Ella además es de Bojador y se había trasladado expresamente al Ayun para vernos. كان بودي أن يحدث اللقاء صراحة. يعني كانت لدينا أفكار يعني من أجل يعني تسليط الضوء على يعني جوانب كثيرة مما يعيشه الصحراء داخل المنطقة المحتلة، تحديدا العاصمة العيون المحتلة لرمزيتها. لم نتمكن من اللقاء داخل مدينة بوجدور المحتلة، لأن بوجدور المحتلة مدينة صغيرة بالدرجة الأولى، يعني الاتخاذ فيها جد صعب. المسألة الأخرى هي أن بعد المعركة التي خاضتها سلطانة سيد إبراهيم خية وعائلتها داخل بوجدور المحتلة والطريقة اللي تمكن بها وصول الأجانب إلى منزل دار سيد إبراهيم خية، أصبح أي أجنبي يدخل مدينة بوجدور يعني فقط يعني يدخلها كمار، يعني وليس كزائر أو مستقر، يعني سوف يدخلها من المدخل الشمالي ويخرج من المدخل الجنوبي أو العكس، أو من المدخل الجنوبي إلى المدخل الشمالي، لن يستقر بها. Y ya está. Y después, ¿qué más? De camino, pues ha sido todo el día en el autobús. Joder, mirad esto. Hemos dejado atrás ya el Sáhara Occidental. Estamos en Marruecos ahora. ¿Cuántas horas hemos durado? 13, 14 horas en el Sáhara. Son las 8:30 de la mañana. Nos queda todo el puto día aquí calentando banquillo en el autobús. Todo el día, hasta la noche no vamos a llegar a nadie. Ya nos podrían haber echado en avión, coño, y llegábamos antes a España. Les hemos salido demasiado baratos. 15, 20 euros valdrá el trayecto este en autobús. Bueno, primera paradita, primera vez que podemos estirar las piernas desde ayer a mitad de la noche. Pero bueno, por buscarle el lado bueno a las cosas, tenemos la oportunidad aquí de volver a tomar un buen té marroquí. El pan de Marruecos también lo echaba de menos, tengo que decirlo, Como 12 horas habrán sido desde el Ayun hasta que hemos llegado a Gadir. Nada, de nuevo, una sucesión infinita de checkpoints. Varios, los primeros 2-3 checkpoints después del Ayun, antes de salir de lo que es el Sáhara Occidental, en todos han entrado, nos han pedido los pasaportes y les han hecho una foto. Ya cuando hemos pasado Tarfaya, por ahí, había una racha de varios checkpoints en los que, nada, el autobús simplemente ha podido seguir andando, ni siquiera lo han hecho parar. No sé hasta qué punto estamos delirando ya, pero él ha visto una cosa hace un momento que yo no me percata. Pero sí, estaban con una cámara de estas con trípode al lado de un furgón policial grabando, o parecía que estaba grabando el recorrido del autobús y luego... Pero no se subió nadie, ¿no? No. Y el autobús no se ha llegado a parar. No, y luego un policía estaba con el móvil así y ha grabado al autobús descaradamente. Yo no sé si es por nosotros, yo no sé si es algo habitual, si es porque quieren registrar la matrícula. Es que perfectamente podría ser también alguna cosa rutinaria, ¿sabes? Pero no sabes. La paranoia nos está... Lo que sí que parecía bastante evidente era que han grabado el autobús. Eso sí que parecía bastante evidente. Hemos hecho una breve parada aquí para bajar pasajeros y nada, ir al baño. Yo ya no sé si es paranoia o qué, pero ahí hay un tío con gorra verde, capucha y gafas de sol que no ha parado de mirarnos desde que hemos bajado del autobús. El que está ahí detrás del coche, ese es el que digo, ¿sabes? No para de mirar para aquí. Ahora se acaba de girar para otro lado. Sí, el de la capucha de color carne, ¿ves? ¿Eh? Sí, lo has visto, ¿no? Y después, por la tarde, hemos vuelto a tener un par de checkpoints. Uno de ellos incluso han caminado directamente hacia nosotros, sin mirar a nadie más. Nos han cogido los pasaportes, se han dado media vuelta para afuera, se ha ido a su coche, han hecho ahí un corrillo entre 3 o 4, mirando los pasaportes, haciendo fotos, llamando por teléfono, y 5 minutos después han vuelto y nos han devuelto los pasaportes y el autobús ha podido seguir. Y ahí ya nosotros estamos diciendo, bueno, estamos fichadísimos, obviamente. Tú dices que nos llevan al aeropuerto, ¿no? Yo creo que sí. Con lo que acaba de pasar ahora, yo creo que se paga 1,25. O sea, es decir, ha puesto seguro. Hostia, tú, aquí estamos. Esta es la estación de buses de Agadir. Ha llegado la hora de la verdad. A ver qué pasa, ¿eh? ¿Nos estarán esperando o seremos libres? Ahí nos están haciendo fotos, clarísimo, pero qué descaro. Le damos la vuelta al autobús
nadie se acerca a nosotros, nadie nos dice parad un momento, nadie nos impide bajar tampoco. Digo, y esto es raro. Están esperando a que nos vayamos por nuestra cuenta al aeropuerto, voluntariamente. Pero inmediatamente hemos empezado a notar más de una persona mirándonos muy descaradamente. ¿Cuánta gente crees que hay pendiente de nosotros? 3 o 4 por lo menos, ¿eh? Hostias. Qué sensación más rara, ¿eh? Mirando muy descaradamente. Primero eran varios, aunque había sobre todo uno de negro y con unas gafas de sol. Gente llamando por teléfono, mirándonos sin parar. Uno de estos después literalmente ha cogido el teléfono así, delante de nosotros, haciéndonos una foto tipo a 3 metros, después hablando por teléfono. Nosotros ahí estamos tratando de pensar qué hacer. Decidimos un hotel. Había un taxista que nos había preguntado un minuto antes si queríamos ir a algún sitio. Le había dicho, espera, espera. Le decimos, oye, ¿conoces este hotel? Zephyr Hotel. Y dice, sí, claro, os puedo llevar. Y le digo, ¿cuánto es? Dice, bueno, espérate, es que yo tengo un taxi muy grande, es como interurbano. Voy a llamar a mi compañero, que es el de los taxis urbanos, que son más pequeñitos. Y llama a su compañero que está ahí a lo lejos, él viene. El de las gafas, que es el principal, el más cantoso de los que nos tenía vigilados, se empieza a mover también. El taxista primero, el de los taxis interurbanos, se aleja un poco. Cuando viene su compañero, empezamos a hablar con su compañero. Inmediatamente, el de las gafas, el que nos había hecho la foto, se pone a hablar con el taxista primero. Y se van juntos. O sea, obviamente ya sabían a dónde íbamos a ir en el hotel. Pero bueno, decimos, bueno, nos vamos, lo acompañamos al coche, el tío a 3 metros de nosotros, mirándonos descaradamente, incluso nos hemos subido al coche, nos cerrado las puertas y estaba a medio metro de nuestro taxi, hablando con el otro taxista y con el nuestro también, así era, estaba a punto de abrir la puerta, lo he parado y he dicho, no hagas eso, no tiene sentido. Pero iba a preguntarle qué coño quería o qué coño hacía este hombre y al final no, lo hemos dejado estar. Después, en cuanto nuestro taxi empieza a moverse y se aleja de la estación, vemos un coche, una Citroën Berlingo o de ese estilo, mini furgoneta, que empieza a moverse también. Pero después empezamos a conducir y ya no lo hemos perdido. Lo vi a lo lejos salir de la estación, pero no lo volví a ver seguirnos de cerca. No veo el coche que nos estaba siguiendo antes, pero saben, el otro taxista sabe a qué hotel vamos, ese es el problema. Nuestro taxista, todo el trayecto hablando por teléfono. Todo el rato hablando por teléfono. Está hablando con su compañero, seguro, ¿no? Así era grabado un audio de 20 segundos, de una nota de voz del tío hablando. Se le hemos pasado a Taleb. No se entendía muy bien, pero nos ha dicho Taleb. Está diciendo algo de Argelia. Estuvo de viaje en Argelia, dice. Eso es todo lo que él ha... Es como si alguien le estuviese informando de algo. Eso es lo poco que alguien que sabe árabe ha entendido que podía estar hablando el taxista. Más claro el agua, que estábamos fichadísimos. Llegamos al hotel, nos bajamos del taxi, miramos hacia alrededor, no reconocemos ninguna cara. Pero bueno, entramos al hotel. Bonsoir. ¿Es que vous avez des chambres pour cette nuit? Nos hemos duchado, después hemos salido a cenar. Turisteando por las calles de Agadir, vamos a buscar un sitio para hacer hello. Hello, my friend. Al salir a cenar tampoco hemos notado, nadie nos seguía, nada raro. Y hasta ahora. Hemos llamado al teléfono de emergencias consulares en Marruecos para españoles. Hemos llamado, han contestado de Tetuán. Pues acudir a la policía marroquí, es que no hay otra cosa. No hay una policía española a la que acudir. Ya, lo que pasa es que la situación es un poco que es que al final, pues hombre, tampoco nos sobra dinero y ya habíamos pagado el billete de Raja y tener que ahora que comprar otro billete cuando no nos han dado explicaciones ninguna, ni nada. Ni os las van a dar. Es que esto es Marruecos, es que no es Europa. Hay que cambiar el chip. Si no quieren que vayáis a un sitio, nos dejan ir. Sin más, sin explicaciones, sin exigir derechos. Lo mejor es que o os quedéis por las zonas turísticas o regreséis a España. No os podemos decir otra cosa. Si os detienen, son ellos los que directamente contactan con nosotros para avisar a la familia y ya está. Entonces ya nos van diciendo los cargos, todo lo que sea. Pero es que ellos directamente nos avisan a nosotros. Vale. Ya está, o sea, no ha servido de nada. Queríamos simplemente, bueno, pero a lo mejor están al tanto de la situación por si lo que sea pasara. Veremos cómo se suceden los acontecimientos. Bueno, buenos días. Aquí estamos
para desayunar. 10:20 de la mañana. Hemos venido aquí al sitio este, literal, al lado del hotel para desayunar con toda la calma. Hablando con Anna, Taleb y otros conocidos nuestros, pensamos que sería una buena idea intentar volar de vuelta a Dakhla, ya que no teníamos ningún documento oficial prohibiendo nuestra entrada ni motivos para no hacerlo. Y no queríamos que pareciera que nos íbamos voluntariamente, justo lo que las autoridades estaban intentando, según Anna. لم يريد ترحيلكم رسميا مخافة من الفضيحة الدولية لأنه الاحتلال المغربي هنالك إحصائية صحراوية عن عدد المرحلين الأجانب والصحفيين والنشطاء والبرلمانيين خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة، يعني أرقام مهولة، وهذا أصبح يحرج الاحتلال المغربي داخل رادارات المحاكم الدولية وداخل المنظمات الحقوقية. والمفارقة الآن لدولة الاحتلال المغربي ترأس المجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهذه مفارقة الحقيقة عجيبة أنها دولة احتلال ترأس مجلس حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة. هم لا يريدون دخولكم من لا يريدون ترحيلكم من أجل عدم وجود وثيقة مادية بأيديكم بأن السلطات الاحتلال المغربي هي التي رحلتكم. مثل ما قلت، هم يريدون خروجكم من داخل المغرب ومن داخل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، لكن دون أن يتركوا أثرا على جريمتهم هذه. Bueno, continúo ya desde Madrid. Nuestra justificación de volver a Dakhla para las autoridades era: teníamos 2 noches de hotel que nos quedaban de reserva en Dakhla y teníamos el vuelo de vuelta a España desde Dakhla el miércoles. Ya está, solo queríamos volver y desde ahí volver a España. ¿Por qué volar? Íbamos a tardar mucho menos, más cómodo y más seguro. Durante la mañana en Agadir no notamos que nadie nos seguía. Intentamos llamar un poco la atención comprando billetes de autobús rumbo a Dakhla, en el Sáhara Occidental nuevamente, y nos lo vendieron sin problema, dado que para comprarlo no hace falta mostrar el pasaporte. Por ende, pensamos que íbamos a poder subir a ese autobús y al día siguiente nos plantaríamos en la estación de autobuses y subiríamos al autobús y el conductor del autobús no iba a saber quiénes éramos. Y llegaría el primer checkpoint y ahí saltarían las alarmas y de repente tendríamos problemas en mitad del desierto, cosa que no es graciosa. Que ya ha habido otros activistas españoles que las han pasado muy putas con la policía marroquí en mitad del desierto intentando entrar al Sáhara Occidental. De ninguna manera, o al 90% que no nos van a dejar entrar al Sáhara Occidental, pero preferimos tener problemas con la policía en un aeropuerto que en mitad del desierto. Entonces, bueno, cogimos los vuelos a Dakhla, salían esa noche a las 12:30, es decir, a las 10:30 tenemos que estar en el aeropuerto de Agadir, y justo un rato después nos escribe Taleb: oye, reunión con unos chicos de Agadir, saharauis, que estudian aquí, que quieren hablar con vosotros y están dispuestos a ofreceros una entrevista. Os escribirá un intermediario que eso, os comunicará la hora, el lugar. Nos escribió y nos dijo una contraseña incluso para comunicarnos con ellos. Habíamos quedado al final para las 8. Nos montamos en un taxi y teníamos como 15 minutos de taxi, cruzar toda la ciudad. A los como 5 minutos recuerdo que me dice así: oye, mira ese coche de ahí atrás, me da un poco una sensación rara, nos estamos rayando ya demasiado. Pero empiezo a mirarlo, hacemos una rotonda, coge la misma salida que nosotros, hacemos otro cruce, hace la misma salida que nosotros, otra rotonda o lo que sea, lo mismo que nosotros, guardando siempre una distancia, y empezamos a pensar: ¿pero será posible? ¿Los tenemos encima otra vez? Llegamos a la otra punta de la ciudad, le dijimos al taxi que nos dejara junto a un hotel cerca de esa cafetería para poder, porque nos habían pedido, por favor, tanto Tal como los chicos, que nos aseguráramos de que no nos seguían y de que si nos seguían, que avisáramos a los chicos para cancelar la reunión. Y vamos a andar los últimos 500 metros para asegurarnos de eso. El taxi se para y yo noto que ese puñetero coche se para en doble fila unos metros atrás, con medio escondido. La tenemos ahí atrás de nuevo. Es muy descarado ya. Es que sigue parada en el cruce, tío. Qué sensación más loca esto de ser seguido, ¿eh? En doble fila, tío. ¡Buah! Mírala, tío. Hace la rotonda y va a venir por aquí. Bueno, claro que viene por aquí. ¿Y si ahora vamos para el otro lado? Voy a mirar el Google Maps, como que estás buscando algo, una dirección. Una dirección y nos hemos equivocado. Está, ¿no? Sí. Una dirección, nos hemos equivocado.
y cogimos y nos paramos para hacer la última prueba en la cafetería de al lado de la que nos habíamos quedado. Nos paramos, sabemos como que nos vamos a tomar algo y el coche se aparca en la acera de enfrente. Decimos, joder, se lo dijimos a los chicos, oye, nos están siguiendo 100%. Dijeron, bueno, lo que podéis hacer es venid a la cafetería donde estamos nosotros, sentaros en otra mesa y a ver si viene el coche y a ver si lo vemos nosotros también. Es ese coche, el Dacia ese que hay parado en la esquina. Vamos a comprobar si se mueve ahora. No sé si ahora hay una persona que nos sigue, ¿eh? Nos volvimos a levantar, se encienden las luces del coche y empezamos a andar por la acera y el coche se pone en movimiento. Este es el sitio, ¿eh? Sí. Pero ¿cómo revisamos si nos de esto? Sí, el coche hace la curva en la esquina. Tiene una sola luz. Míralo. Coño, el que está ahí en doble fila parado. ¿Lo ves? Sea como sea, decidimos entrar a la cafetería y vemos que el coche se para en la acera de enfrente a la entrada, pero nadie se baja del coche ni nadie viene hacia nosotros. Entonces dijimos, bueno, capaz que de nuevo simplemente están intentando intimidarnos, vigilar nuestros movimientos, que no vamos hacia ningún sitio raro, pero no mientras estemos aquí dentro no vamos a tener problemas y por ende tampoco los saharauis. Nos terminamos encontrando con ellos. Ellos son Hafed Abdelbashir, Mohamed Brahim y Lehbib Jarmut, 3 estudiantes saharauis cursando la carrera de Derecho en la Universidad de Agadir. Forman parte del grupo Compañeros del Wali, un movimiento estudiantil saharaui fundado en 2016. Ese año hubo una gran redada en la universidad donde 16 estudiantes saharauis fueron detenidos, y a ese grupo de arrestados decidieron llamar Compañeros del Wali. رفاق الوالي لعدة هجمات يعني من بينهم اللي مشى 10 سنوات سجنا، كاين اللي كاع هاجر وردوه ومخبوط 12 عام ديال السجن. وكما هو معروف على انه العام فايت يعني تم اعتقال طالبين هما رفاقنا من داخل حسين بوركباء وايمن اليتريبي. العديد من الممارسات يعني شي ممارسات اللي ما خاص كاع تكون، وخبطوهم ب10 سنوات نافذة الحي الجامعي بالضبط. ولكن حنا لحد الساعة رانا متواجدين ولا ينتموا متواجدين رغم اننا كنتعرضوا للعديد من الهجمات والعديد من المضايقات يعني من طرف النظام ولا من طرف بيادق النظام. وأقول على أنه الطلب الصحراوي راه مازال مستمر، وخا يبقى فينا عرق واحد رانا مازلنا مستمرين. 1975 إلى حدود الساعة اغتيالات، اعتقالات، يعني مجموعة من الممارسات البشعة التي تنتهك حقوق الإنسان وحقوق البشر ككل. يعني ولكن الشيء الذي لم يعرفه ولم يدركه بعد النظام المحتل المغربي أن الذات الصحراوية لا تخاف، وأن الذات الصحراوية ستفعل أي شيء يعني من أجل تحرر وطنها ومن أجل استقلال أرضها. نحن الآن كطلبة صحراويين من داخل المواقع الجامعية المغربية كما قلت أتينا لاستكمال مرحلتنا الدراسية وأتينا لتأطير أنفسنا في المجال السياسي والنقابي، يعني للوصول لمرحلة أننا متهيئون يعني لتفجير انتفاضات من داخل أراضي الصحراء الغربية. هذا هو موقعنا الأساسي وهذا هو دورنا الأساسي. Why do you stay here in Agadir? راهو مفروض عليهم أنهم يعطوهم الجنسية المغربية. أن رانا نحن في السيف فرضت عليهم الدول أن نعدوا البدون في الخليج وكيف واحدين ثاني بدون جنسية. إذا احنا نفرض علينا ياسر التضييق لا بين المدن أو لا بين المدن الصحراوية، ينفرض علينا ياسر الحصار، وما بالك بالسفر عبر المطارات. Decían que los saharauis en su propia tierra forman parte de la clase más baja. Ir a estudiar a Argelia, Egipto u otro país conlleva un gasto que sus familias no se pueden permitir. Por eso, dice, su misión como saharauis de un pueblo colonizado es ir a las universidades marroquíes y ser la voz de su pueblo dentro de Marruecos.
y es que ellos no consideran que tengan problema alguno con el pueblo marroquí, sino que su problema es con el régimen ocupante de Marruecos. Dice que hay casos de familias que se pueden permitir que sus hijos estudien fuera, pero la gran mayoría de saharauis en los territorios ocupados no tienen otra opción que estudiar en las universidades marroquíes. Hay que destacar que no hay universidad en ninguna ciudad del Sáhara Occidental tampoco. طبعا يعني ككل صحراوي أو كأي شاب صحراوي لدي طموحات، يعني لدي أحلام، لدي أهداف في الحياة، يعني لكن قبل يعني تحقيق الهدف الأساسي يعني هدف الشعب، يعني لأن التفكير بأنانية في الشخص أو في ذاتي يعني يعتبر أنانية. يعني الشيء الذي تنبذه المبادئ 16 الجبهة الشعبية، يعني حيث نجد أن تصدر من مبادئها يعني نكران الذات، يعني نكران الذات يعني يمكن أن تصب في منحى أنه يتوجب على الطالب الصحراوي وعلى المواطن الصحراوي أن يفكر في قضيته كأول حاجة من الدرجة الأولى. لا ننسى أننا شباب، أننا مقبلون على مراحل أخرى من حياتنا، ولكن ما دمنا في هذه المرحلة فأهدافنا هي أهداف الجبهة الشعبية، أهدافنا هي أهداف الدولة الصحراوية في الاستقلال يعني وتصفية الاستعمار من أراضي الصحراء الغربية. الشاب الصحراوي والله الطالب الصحراوي منين يقبض شهادته يعني ما عارف ذاك لا يعدلها، يعني لا يعدلها لا يرشدها لا يحطها، لا فرص للشغل أمام الصحراويين. أما بالنسبة لمستقبلي، مستقبلي مرهون بالاستقلال ومرهون بالحرية، وهذا هو المستقبل ديالي. Tenéis abajo también su Facebook para por quien le interese estar al tanto de lo que hacen. Salimos por la puerta de atrás, empezamos a andar, volvemos a la calle principal y nada, a los 2 minutos volvemos a tener el coche encima. ¿Están subiendo otra vez? Es un coche muy similar, pero no es el mismo de antes. Creo que no es el mismo de antes, pero nos está siguiendo un coche muy similar. Tipo, muy descarado. Intentando parar un taxi, solo veíamos taxis de los pequeños naranjas que son los urbanos, pero nos dijeron que esos no iban al aeropuerto, entonces necesitábamos uno de los grandes amarillos, no veíamos ninguno. Cogimos y fuimos al hotel donde habíamos dormido la noche anterior, que estaba a 50 metros, para allí en la recepción que nos llamaran un taxi. Y eso hicimos, nos metimos allí, nos metimos a esperar y el coche se coge, se para en la acera de enfrente a esperarnos a nosotros también. Nos montamos en el taxi, en rotondas o así, volvimos a ver el coche siguiéndonos. ¿La veis? Mira cómo nos sigue. Qué loco esto, Bueno, llegamos al aeropuerto. Bueno, no veo la furgo aquí, la verdad. Supongo que a partir de cierto punto era obvio a dónde veníamos. Aeropuerto de Agadir, ahí están las llegadas y aquí están les departs. El aeropuerto estaba ya bastante vacío y nos plantamos en la zona de embarque en cuestión de 10 minutos sin haber levantado ninguna sospecha o sin ninguna pregunta rara. Por el poco tiempo de antelación con el que compramos el vuelo, no encontramos directo a Dakhla, sino uno con conexión en Casablanca. ¿Sabes lo que te digo? Que vamos a llegar a Casablanca. Va a ser el siguiente vuelo. Taeb como Enne nos habían dicho muy seguramente os van a deportar en Agadir mismo, no os van a dejar llegar ni a Casablanca. Y no hay mucho que destacar de ese vuelo, fue bastante tranquilo, duró apenas 1 hora el vuelo y nos plantamos en Casablanca, 1 de la mañana. Taleb me había escrito cuando íbamos ya para Casablanca, cuando íbamos a embarcar en Agadir todavía, Dios, qué locura, que os veo en Dakhla, que vais a hackear al régimen, os vais a reír en su cara, diciendo, pero estás flipado, ¿qué estás pensando? Pero como que plantó la semilla en mi cabeza. Llegamos a Casablanca, nos bajamos del avión, se iba haciendo grande la posibilidad en mi cabeza y que, oye, a lo mejor volaremos a Dakhla. Pero bueno, quedaba una noche entera en Casablanca. Tuvimos que ir a la zona de salidas y conexiones nacionales y bueno, ahí nos piden el pasaporte, la tarjeta de embarque, el siguiente vuelo y dicen, oye, pero vuestro vuelo es mañana. Y decimos, sí, pero bueno, no vamos a pasar la noche en el aeropuerto. Y dice, ¿seguro? Decir, acompañarnos. Hay un momento, no me acuerdo por qué, llegamos a pensar que, uy, aquí se nos ha acabado el chollo, nos han identificado ya. Pero nos estaban llevando simplemente a la zona de embarques de vuelos nacionales. Estaba el control de seguridad ya cerrado, porque era tarde, era la 1 de la mañana. Lo abrieron expresamente para nosotros, pasamos el control y nos dijeron, oye,
¿seguro que queréis pasar la noche aquí? En plan, no hay nada. Dijo, no, nos quedamos aquí, no os preocupéis. Dije, bueno, vale, allá vosotros. Y ahí nos quedamos. Media hora más tarde apareció uno de la aerolínea de Royal Air Maroc con un sándwich y una botella de agua para cada uno. Se agradeció bastante. Es que te digo una cosa, desde aquí lo único que nos falta, el último control que falta es el de la puerta de embarque, donde lo que suelen hacer es escanear la tarjeta de embarque y simplemente mirar tu pasaporte para comprobar que tu nombre del pasaporte y de la tarjeta de embarque coincide. Eso es lo único que suelen hacer. Estamos muy cerca de subirnos al avión a Dakhla. A dormir, llegamos a pasar bastante frío las 3 últimas horas de la noche. Me despierto como a las 6:30 de la mañana. Empieza a coger vida el aeropuerto, como podéis observar. Lo bueno, parece que la cafetería abre. Para entonces ya quedaba 1 hora y poco para el vuelo. Decimos, madre mía, que vamos a volar a Dakhla. Yo ya estaba empezando a creer que realmente volábamos a Dakhla. Estamos normalizando y tiene 0 sentido. Sí, que tiene sentido, pero es que falta ya menos de 1:30. Y no notamos tampoco movimiento. Hasta que 7:25 de la mañana, 1 hora antes del vuelo, viene un chico de seguridad que lo habíamos visto la noche anterior. Dice, buenos días, vosotros dos. ¿Me prestáis los pasaportes un segundo? Dice, gracias, esperad aquí. Y se los lleva. Y ya está. Ese fue un jarro de agua fría. Era lo que tenía que pasar. No sé por qué nos hemos hecho tantas ilusiones. Estaba claro que esto iba a pasar. Ya sabíamos lo que era. No podía ser otra cosa que lo que todos pensábamos y sabíamos. 15 minutos ya, capaz que 20. Tienen que estar en alguna habitación ahí discutiendo qué coño hacer con nosotros. Pasa media hora, sigue sin aparecer. Empieza a embarcar la gente de Dakhla, sigue sin aparecer. Hacen ya la última llamada para pasajeros a Dakhla. Dijimos, nos levantamos, vamos a hacer como que, oye, que estamos perdiendo nuestro vuelo. ¿Dónde están nuestros pasaportes? Nos levantamos, lo buscamos y decimos, que se va nuestro vuelo, los pasaportes. Y dice, un segundo, esperad. Y 30 segundos después nos dice, va, venid conmigo, acompañadme. ¿Pero por qué? Y no decían porque no hay razón, simplemente las autoridades no han decidido que no podéis volar hasta allí. ¿Pero qué es? ¿Es una deportación? O que dicen, no es una deportación, tranquilo, no podéis volar a Dakhla. Ahora os lo explicarán bien. Y los seguimos, ya para entonces estábamos escoltados por 4 personas. Íbamos andando por un pasillo así largo, pero nos sentimos un poco importantes en esos segundos. Y nos dijeron, bueno, sentaros por aquí que ahora va a venir una persona. Muy importante, no tengáis nada de vídeo, nada de audio, nada, por favor, nos dijo. Si os pillamos grabando os vamos a requisar todo el material. El tiempo pasaba y nosotros decíamos, ¿qué coño es esto? Hasta que aparece de repente un tío alto, todo trajeado de negro. Dijimos, vale, este tío nos va a explicar. No nos explicó una mierda. Nos dijo, ¿qué? ¿Tenéis vuelos para volver a España? Y nosotros, ¿qué vuelos para volver a España? Tengo un vuelo de Dakhla a Madrid mañana, por eso estaba volando a Dakhla. Y dice, uy, no podéis volar a Dakhla, ya lo sabéis, no podéis volar a Dakhla. ¿Pero por qué? No hay explicación, no podéis volar a Dakhla. Las autoridades dicen que no podéis volar a Dakhla. Tenéis que volar de vuelta a Europa, que no tenemos dinero, que la razón por la que fuimos a Dakhla era porque habían vuelos de Ryanair a 20 euros, por eso fuimos, pero no tenemos dinero ahora para gastarnos 300 euros en un vuelo de vuelta a Madrid, que era lo que costaban para ese día. Sí que habríamos podido, ¿no? Pero eso era lo que estaban diciendo, que no teníamos dinero. Y se coge y se va. Y vuelve después de un rato, y dice, ¿qué? ¿Vuelos a Madrid? Y decimos, no. Y dice, ¿pero qué pasa? No tenemos dinero. Dice, va, venid conmigo. Como ya un poco molesto. Y nos vamos a otra sala. Era un poco más acogedora, había un poco más de gente y tal. No era una gran cosa, pero dice, sentaros ahí. Y nos deja ahí, como estaban esperando que nos compráramos el vuelo. No nos iban a decir por qué, ni tampoco nos querían deportar, pagar ellos el vuelo de vuelta a España. Y seguían estando como 3 o 4 esparcidos por ahí pendientes de nosotros. Después aquí hay este tío de aquí, ese es el más pobrecito de todos. Ese le han encargado que se quede sentado, que no nos pierda de vista en ningún momento y lleva 5 horas simplemente echándonos un ojo de vez en cuando. Llega un momento, dijimos, le digo, vuelve el diplomático el de negro, decimos, oye, por favor, hablar en inglés, podemos hablar en inglés. Il y a quelqu'un que parle anglais? Nous pouvons parler anglais? Dice, vale, seguidme. Y nos lleva a una oficinita donde está uno que trabaja en Royal Air Maroc, pero que nos iba a traducir. Y de nuevo con lo mismo, que teníamos que comprar un vuelo de vuelta
a Madrid, que en este momento nuestra entrada a Marruecos había sido denegada. Nosotros lo que estábamos diciendo todo el rato era que lo que necesitábamos era una justificación, tipo que podríamos gastarnos el dinero y comprar el billete si obteníamos una justificación de las autoridades de que nos habían obligado a comprar ese vuelo, porque eso nosotros luego podríamos enseñárselo al seguro de viajes y que nos devolvieran el dinero del viaje. Necesitamos una justificación de por qué hacíamos ese gasto para que después se nos fuera devuelto el dinero. Digo, no, eso no es posible. Que no nos vamos voluntariamente, pues esto es una deportación, porque no nos vamos voluntariamente, no nos estáis dejando ni salir del aeropuerto. Y entonces ahí de repente el de negro se hartó de nuevo y dijo, ¡uf! Vamos. Y nos sacó de ahí, nos dijo, vamos. Volvimos a la sala donde estamos y de nuevo nos manda a sentarnos y se va a sus cosas. Y vuelve a pasar el tiempo. Para entonces ya llevamos tipo 5 horas o algo así, 5 horas, prácticamente 5 horas ya, de que nos han quitado el pasaporte. Surrealista, Asiercito. Justo ha pasado un director de Royal Air Maroc riéndose, bueno, ahí de cachondeo. ¿Alguna novedad? ¿Tenéis un vuelo ya? Quiere decir... Joder, puta. Hemos vuelto a hablar con ellos, con uno que hablaba inglés, que nos ha podido traducir. Eso se agradece. Básicamente nos han dicho que sí existe la posibilidad de deportación. Deportación sería que si la policía tiene que comprar los vuelos, en ese caso no viajaríamos con pasajeros normales, nos retendrían el pasaporte hasta llegar a Madrid, hasta la inmigración de Madrid, y sería mañana o pasado, nos han dicho, la deportación, y ya con papel y todo. Si queremos salir hoy, no nos queda otra que pagarnos nosotros el billete. Hemos preguntado incluso, si tenemos cierta libertad, ¿por qué no nos dais los pasaportes de vuelta? Nos vamos del aeropuerto y nos vamos para España, pero nos vamos en autobús. Cogemos un autobús a Tánger, de Tánger a un ferry a Tarifa o Algeciras y ya está. Y vamos a España, tardamos un poco más, pero es bastante más barato porque no tenemos mucho dinero. Han dicho, no, vuestra única opción es, no podéis salir del aeropuerto, vuestra única opción es volar a Madrid. Estuvimos pensando así yo y le dijimos, oye, vamos a decirles que aceptamos la deportación aunque sea mañana o pasado, porque yo creía realmente que la deportación sería lo más pronto posible, seguramente mañana, si no incluso esta tarde, porque no nos querían allí. Y lo llamamos a este negro y decimos, venga, aceptamos la deportación, mañana nos vamos deportados, acompañados por la policía, de vuelta a España. Demain? Non, c'est pas demain. Pas de montant. Pourquoi? Moi, je voulais la dire en 2 jours. Oui. What do you need? Your colleague told us before that either the only options to leave is either we pay for our tickets today, but we don't have the money, and the other option is that police need to pay for the ticket, and we will be deported, and we will get our passports back in Madrid immigration, but this will happen tomorrow or after tomorrow. So we agree on this option. Okay. If we get deported tomorrow. Okay, you will be deported on Friday. On Friday. Stay here until Friday. Okay. Es que hijos de puta, Nos han dicho hace un momento, mañana o pasado nos deportan. Ahora dicen viernes. Nos sueltan. Hoy es martes, ¿no? Sí. Y nosotros pensábamos que no nos iban a tener 3 días ahí. Estábamos ya un poco hasta la polla, ¿sabes? Y ya habíamos visto un vuelo, había aparecido un vuelo a las 7 de la tarde, de vuelta a Madrid directo, que no era tan caro, eran 150 euros. En el peor de los casos, nos vamos con ese y a tomar por culo. Que se salgan con la suya. Nos ha dicho ahora otra persona que nos recomendaba mucho que tomáramos una decisión lo más antes posible y que nos compráramos un vuelo a Madrid lo más antes posible. Sí, de momento, si nos vamos voluntariamente, la entrada a Marruecos la seguimos teniendo permitida en el futuro. De momento, nuestra entrada a Marruecos está denegada. No podríamos entrar a Marruecos, solo podemos salir por aire, en avión, desde este aeropuerto. Pero, si después de unos días tiene que venir la policía, forzarnos a coger un vuelo, ya una deportación, ya sí que nos podemos olvidar para siempre de volver a Marruecos. Decidimos que íbamos a comprar ese vuelo de las 7 de la tarde, pero guardárnoslo calladito hasta el final para presionarles un poco más y ver si cedían un poco, si nos querían pagar el vuelo o lo que sea. Lo compramos, serían las 4 de la tarde o las 5... Y al final justo decidimos avisarles ya, vamos para allí, para
la gente de la aerolínea y decimos, oye, que hemos comprado los vuelos, ¿podéis avisar a las autoridades? Où sont les autorités? Nous avons acheté un billet pour sortir dans Madrid, mais nous précisons nos passeports. Nos volvemos a sentar y tardaron como 1 hora en aparecer el de la aerolínea. Y viene a preguntarnos, ¿tenéis billete? Decimos, sí. ¿Qué? ¿Qué vuelo? ¿Qué aerolínea? Era Arabia. A ver, ¿lo puedo ver? Se lo enseñamos y empieza a decir como mirarlo raro. ¿Esto qué es? No, esto no es una confirmación, no sé qué, no sé cuánto. Pero ahí empezamos a desesperarnos bastante. Y lo curioso es que también justo en ese momento también vino como a hacernos una oferta. Nos dijo 50 euros, 50 euros. Y os vais en el vuelo de las 7 de la tarde. Pero si acabamos de comprar los billetes para esa aerolínea, no puede ser. Venían a hacernos una oferta, un descuento del 70% de descuento. Íbamos a pagar 50 cada uno, que yo lo aceptaba como una victoria realmente para nosotros. Pequeña victoria. Y justo hace 1 hora hemos comprado los billetes. Desesperante. Pero bueno, dice, bueno, esperad, ahora volveré. Se va y tardó de nuevo como 1 hora y pico, ¿eh? Eran ya las 6 de la tarde, quedaban 55 minutos y no habían vuelto, no tenemos ni pasaportes ni tarjetas de embarque. Y el vuelo comprado, y nosotros ya pensando, verás tú que estos nos van a hacer perder el vuelo este que hemos pagado después de todo este día, que llevamos ya 10 o 11 horas ahí sin pasaportes. Decimos, si encima me he comprado el vuelo y no me dejan, me hacen perderlo, me quedo 1 semana si hace falta en el aeropuerto aquí, que por mis huevos que ya nos deportan, sea cuando sea. Y justo estaba grabando eso con esta cámara, estaba a mitad de grabar el clip y por atrás escuchaba, me giro, aquí está, vamos. Empezamos a seguir al de negro, subimos las escaleras a la planta de arriba, vamos, hacemos el control de seguridad, lo seguimos por todos los procesos, migración, todo. Llegamos a la zona de embarques, lo seguimos por todo el pasillo, íbamos siguiéndolo como 2 patitos a su madre, y Asier y yo diciendo, súper libremente nos vamos. Esto es una deportación en toda regla. Es que nos tratan 100% como deportados sin ser putos deportados, pero no nos quieren llamar deportados, ¿sabes? No se quieren ensuciar las manos así. Esto es mi pueblo. Es una deportación como una catedral. Ya está, llegamos ahí al final, ¿qué va a pasar ahora? Dice, sentaros. Y al mismo momento yo escucho, Asier Aldea. Nos giramos, un hombre trajeado, ahí hablando español, pelo negro, rizado, poco bajito, y se presenta y dice, cónsul de España en Casablanca, encantado. Estoy al tanto de vuestra situación, quería que me comentarais qué había pasado. Yo como, what the fuck? Nos escuchó bastante amablemente, nos hizo algunas preguntas y después dijo, bueno, informaré de lo sucedido y ya está. Nosotros le dijimos que estamos frustrados de que, coño, se suponía que nos íbamos libremente y mira cómo nos tenían. Tipo, estábamos en la puta puerta de embarque y no teníamos el pasaporte aún y nos estaba tratando como de tener el tipo, sentaros ahí, hacer esto, venid, seguidme, todos sin darnos el pasaporte. Tipo, no se suponía que tenemos el vuelo ya y que estamos volando libremente de vuelta a España. Y el cónsul le dice a él, oye, por favor, bueno, ya está, situación arreglada, los pasaportes, por favor. Dice, sí, se los saca del bolsillo, pero no nos la dice, venid. Y vamos hacia la fila de la puerta del mar. Se estaba riendo de él el marroquí en la cara. No le estaba haciendo ni caso. Nos hicieron embarcar los primeros. Y en cuanto abren la puerta, entonces ya dice el marroquí pasaporte. Pero, y nos acabó la cosa, fuimos los primeros en embarcar. Embarcó una mujer en silla de ruedas y después nosotros. Y empezamos a bajar la manga hasta el avión mientras el embarque no había empezado. Y ahí, tipo 5 minutos, él delante de nosotros, hablando con las azafatas de la aerolínea, empieza ya así a embarcar la gente y entonces ya él de repente se va y las azafatas nos dicen, venid, podéis subir. Fuimos las 2 primeras personas en subir al avión, nos sentamos y ya está, no hay nada más que decir. A las 9 de la noche del martes estamos de nuevo en Madrid, completamente reventados después de una odisea de 4 días en la que habíamos sido perseguidos, intimidados, denegados la entrada a Layún, denegada la entrada a Dakhla, retenidos sin pasaporte en el aeropuerto durante 12 horas, amenazados ahí también y finalmente deportados de Marruecos, aunque quedará como que nos fuimos voluntariamente.